Amigos de 6 a 9, buenos días, ¿cómo están? Hemos invitado esta mañana para nuestra entrevista política al congresista de la bancada aprista, Jorge del Castillo, que es además integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, un asunto que viene muy a cuento a propósito del viaje de ayer de la señora Heredia para asumir un cargo en la FAO. ¿Qué tal, congresista? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Acá pues con este escándalo, ¿no? Bueno, vamos a ver, en efecto parece que tiene esos ribetes. Usted ha presentado unos correos que dan cuenta de que este cargo fue, digamos, conversado, no sé si decir negociado, entre el representante de la FAO, el señor José Graciano da Silva, y exministro del gobierno de Lula en Brasil, y la señora Heredia. La primera pregunta es: ¿cómo ha conseguido usted esos correos? Bueno, me han llegado de fuente altamente confiable, ¿no? Y es obvio que un nombramiento en un organismo internacional pues no se hace de un día a otro, ¿no? Sí, claro. Estos correos demuestran una serie de actos preparatorios. Bueno, además que datan desde febrero. Sí, y el comercio trae información de reuniones del presidente Humala con la señora Rousseff, donde le había pedido que intercediese para que este nombramiento tuviera lugar. Inclusive cuando el presidente Humala regresa de la PEC del año anterior, para en Roma y va a la FAO a entrevistarse con este señor. ¿Qué tenía que hablar? Entonces, son temas que se han venido manejando y que evidentemente... O sea, estaba en su agenda, digamos, el nombramiento. Por lo menos, ¿no? De la señora Está confirmado, ¿no? Sí, y lo curioso es que la Cancillería peruana no estuviese enterada de esto para nada, sino hasta ayer por la mañana, porque usted ha mencionado también que a las 10 de la mañana estaba citado en la Cancillería el funcionario de la FAO, representante de la FAO en Lima. Es decir, la Cancillería sabía de este nombramiento ayer por la mañana y sin embargo no dijo nada, y las cosas... Ese es un punto bien delicado, ¿no? Se manifestaron, se hicieron conocidas porque alguien dio la voz de alarma en el aeropuerto a las 6 de la tarde. Primero, tal como dice la nota que ha mandado la Cancillería a FAO, esto puede ser una interferencia con una investigación en el Perú. Por tanto, ellos saben perfectamente que había un proceso investigatorio judicial ya. En este proceso se le había impedido la salida del país y eso venció el 15 de octubre, o sea, hace casi 40 días. El día 13 de octubre, 2 días antes, yo puse en Twitter advirtiendo que se estaba por vencerse el plazo y que nadie hacía nada. El sector justicia reaccionó a través de los procuradores pidiendo la renovación del impedimento, y el fiscal Juárez... Justicia, quiere decir. Sí. Y el fiscal Juárez dijo que no era necesario renovar esto. Y el fiscal de la Nación lo ratificó, lo amparó. Sí. Entonces resulta que 40 días después esta señora se va sin avisarle a nadie. ¿No le ha avisado al juez? Que yo sepa que no le ha avisado, pero si le ha avisado, es increíble que el juez no haya tomado una medida en estas circunstancias. Además, le habrá avisado diciendo: ¿me voy porque me han nombrado o voy a ver algo, una visita familiar o lo que fuere? Eso no se sabe. Y también habría que ver cuándo fue la última, porque ella está obligada a cada 30 días registrarse y firmar con güey y todo, entiendo. ¿Cuándo fue la última vez que se registró? Pues ya... Si es cada 30 días, ya ha pasado 40 desde que se venció el impedimento de salida, en algún momento, en esos 40 días, tiene que haber pasado a registrarse, y cuándo toca la siguiente, ¿no? El tema es que la trama de corrupción de Brasil, que es la que según la propia investigación fiscal y judicial, es la que provee de dinero a los más o menos 3 millones de dólares, es lo que se tiene referencia, es la que le consigue trabajo afuera para darle inmunidad. Porque el señor Graciano es un ministro de los últimos gobiernos del PT brasileño y que también está acusado de corrupción. Si es que, ¿También está acusado de corrupción? Sí, claro que sí. Y entonces me llama mucho la atención que Naciones Unidas, siendo una entidad respetabilísima y que proclama a los 4 vientos transparencia, limpieza, honestidad y todas estas cosas, y está muy bien, tenga en FAO a un funcionario cuestionado y nombren a una funcionaria que tiene un proceso en el Perú de lavado de dinero y de corrupción.
Sí. Nada menos. Los ¿no? correos que estamos viendo ahí en pantalla, ¿qué cosa es lo que... ¿de qué dan cuenta? Aparte del hecho de que esto ha sido conversado desde febrero. Claro, le está hasta... diciendo, mándame tus papeles, falta la maestría, te van a hacer una prueba. ¿Hay alguna referencia a la situación política peruana? También, ¿no? Y a la situación judicial. Todavía el fiscal no se ha pronunciado. Yeah. Parece que en esa época pues, venían las elecciones, ¿no? Que seguramente están esperando a ver cómo salía la cosa. Sí. Es tan complaciente el asunto que dicen, no te preocupes, te van a hacer solamente un par de preguntas en inglés para ver que más o menos se entiende. Que domines el tema. Entonces, O por lo menos evidentemente es un trato coloquial, amical, que demuestra que hay un favorecimiento, no es producto de un concurso ni excelencia de las cosas. Le pregunta, ¿y dónde está tu título de maestría? O sea que, y creo que no lo presenta, porque según No es eso, que la llaman en virtud de los títulos, sino en virtud de que la llaman le piden los títulos. El orden lógico es el inverso. absolutamente, y cerrando esta trama de corrupción, yo te pago y después te amparo. ¿La Cancillería ha reaccionado adecuadamente? Y la Cancillería representa al gobierno, digamos. La pregunta en realidad tiene que ver con... Acá hay varias cosas, ¿no? Fíjese, en Suiza hay un embajador que se llama apellido Rocarrey. Okay. El señor Rocarrey era ministro de Servicio Diplomático y el señor Humala lo asciende a embajador. Lo nombra vicecanciller. Fue segundo, también había sido segundo de la embajadora Belita en París. De la partera de la historia. Así como usted con gran acierto ha dicho, ¿no? Y ahora lo nombran, antes de irse, recuerda que hubo todo un lío, porque ha nombrado como 20 embajadores, no sé cuántos embajadores nombró Humala antes de irse, entre ellos Rocarrey a Suiza. Qué casualidad, donde ahora termina arribando la señora. Pero la embajada peruana tiene algo que ver con el nombramiento. Yo tengo información que el embajador Rocarrey sabía las cosas. Sabía las cosas. Ahora, si él ha reportado o no la Cancillería, será materia de investigación, ¿no? De cualquier forma es evidente que la Cancillería supo antes que nosotros. De todas maneras. Porque si no, no llama a las 10 de la mañana al representante de FAO. Y tú para citar a las 10 de la mañana lo tienes que haber citado, sabido la noticia 1 o 2 horas antes o la noche anterior, no sé. ¿Y qué cosa es lo que habría correspondido? No solamente citarlo, sino dar la voz. Yo creo que por la notoriedad del tema sí, ha debido hacerse público. Yo acabo de escuchar al señor canciller decir que no lo hicieron público porque ellos querían más bien que FAO revocara. Entonces, en la esperanza de que FAO revocara, no habían hecho público el tema. Pero creo que es un craso error, porque si hubieran hecho público el tema, la prensa, la fiscalía, el juez hubieran tomado medidas para impedir. Esa era la otra pregunta. ¿Había tiempo, digamos, que ayer a las 10 de la mañana hubiésemos conocido esto? Hubiese sido de dominio público. ¿La Fiscalía estaba a tiempo de yo tengo entendido solicitar nuevamente el impedimento de salida? Tengo entendido que la Procuraduría del Estado pidió al juez hace 40 días la renovación de impedimento de salida del país. La Procuraduría, pero estamos hablando de la... Sí, pues, pero en base a esa petición la han debido proveer, ¿no es cierto? Cuando quieren, sacan la orden en el día. ¿Cuál es el problema? ¿No es cierto? El fiscal, oiga, ante esta inminencia, este dato se está yendo, resuelven el día y hubieran impedido, pero ¿a qué hora lo avisaron públicamente? A las 7:30 de la noche, más o menos, cuando la señora ya estaba en el salón VIP, con un pie en el avión para irse. Sí, cuando ya no hay juez ni fiscal que te pueda atender. Entonces, ¿uno tiene derecho a pensar mal o no? Por supuesto que sí. ¿Y cuál es la situación ahora? La señora dejó el país, sí, acá evidentemente las investigaciones van a salir. ¿Qué tipo de inmunidad, de qué tipo de inmunidad la provee? Ella adquiere una inmunidad funcional en Suiza, ¿no? En Suiza. Claro, pero si ya está fuera del país, eso es un primer hecho, estar fuera del país. Una inmunidad funcional, que entiendo que es una inmunidad de orden parcial en función del cargo, pero estando en Europa se puede ir a cualquier país y solicitar refugio y alegar que esto es una persecución política. Hay persecución política que está en todas las primeras planas, entonces esto acredita que es un escándalo. Bueno, sí, claro, tenía que estar porque es obvio, porque además el tema es ¿qué medidas ahora más va a tomar el Perú? Una nota diplomática a la FAO, quejarse ante el señor Graciano, que acaba de sacar un comunicado diciendo que el nombramiento está hecho con todos los trámites reglamentarios. Eso es, discúlpenme, en la Cancillería, pero eso es una cosa venial, no tiene sentido. Además, ¿no? digamos, es sintomático
que la señora Heredia y el nacionalismo en su conjunto, sabiendo lo sensible que podía ser un acontecimiento de esta naturaleza, no dijera por si acaso, y para que todo esté, digamos, puesto transparentemente sobre la mesa, me estoy yendo a este cargo, porque claro, lo que querían evitar es precisamente... Ahora, medidas que se pueden hacer. Sí. Yo creo que la Cancillería debe retirar a nuestro embajador en la FAO, que es Luis Iberico, que también es embajador en Roma, concurrente a la FAO. Retirarlo de la FAO para empezar, primera cuestión. Hacer un reclamo formal a Naciones Unidas. Me dirán que no tiene que ver, sí tiene mucho que ver, es el sistema. Entonces Naciones Unidas, porque nos vamos a quejar ante el mismo infractor Graciano, no tiene gracia, ¿no? No tiene mucho futuro, aparentemente. Absolutamente ninguno. Sí. Entonces tienen que tomar una medida allí. Y estoy seguro que en el Congreso se hará una investigación profunda. ¿Van a llamar al canciller en la Comisión de Relaciones Bueno, ya varias voces han sugerido esto, y yo creo que me imagino que el canciller voluntariamente también... La responsabilidad política en este caso alcanza hasta la Cancillería. Yo ahorita no puedo hablar de responsabilidad política del Ejecutivo, sinceramente, sería irresponsable. A mí me parece que acá hay una severa negligencia en el Ministerio Público al no haber renovado esto. Si se probara que el canciller Rocarrey sabía y reportó, le puede alcanzar la Cancillería, pero no me atrevo a decirlo hasta este momento. Estamos viendo imágenes del fiscal de la investigación en el caso Nadine, que ha llegado a la sala penal a pedir explicaciones sobre lo que ha ocurrido. Pero pues al revés, las explicaciones que pedírselas a él. Sí, por no haber solicitado... Por no haber actuado con diligencia. Sí. Ahora, se cumple el día 30 sin que la señora haya pasado a registrarse. ¿Qué cosas se producen en ese momento? Bueno, ahí se puede producir un cambio de su situación jurídica, ¿no? Dejan de lado la comparecencia y pueden decretar una detención posiblemente, ¿no? Ya veremos cómo actúan estas personas, las autoridades, pero eso es lo que correspondería, porque al parecer podría haber violado, si no ha reportado debidamente su salida, ¿no? Podría haber violado... Pero digamos que ha hecho todo eso, y esto ya es un problema porque como así el juez no permitió que esto trascendiera. Cumplió con todo y sin embargo llega el día 30 y no cumple con aquello que corresponde. Incurre en una infracción que hace revertir la orden de comparecencia y convertirla en otra orden. Pero traducir esa, ese cambio en su estatus legal en que ella regrese al Perú y sea, en fin, sometida al nuevo estatus, eso es lo difícil. Bueno, ya eso son palabras mayores, porque una detención, entonces el siguiente paso sería tramitar una extradición, ¿no? Entonces dirá que tengo inmunidad diplomática, etcétera, etcétera, se abre toda una controversia. Ahora, yo no sé, a Suiza no le gusta, supongo yo, a Suiza como democracia sólida que es, y no le gusta tener de funcionarios personas que tienen problemas de lavado de dinero. Es un problema de lavado de dinero vinculado a hechos de tremenda corrupción como lavajato y otros casos así en el Brasil. Así que no es poca monta el tema, ese tema es muy grave, le ha creado, yo creo que innecesariamente, un problema al gobierno, más allá de las responsabilidades que puede haber o no en tal o cual persona, pero el gobierno en sí, el hecho que esta sea la primera noticia de primeras en todos los medios de la radio y de televisión, implica que le ha creado un problema político grave. A ver, ¿qué tiene que decir la Comisión de Integridad sobre este tema? Vamos a ver. De otro lado, quedan personas acá que están involucradas en la investigación, que se han quedado un poco en el aeropuerto, digamos, despidiendo a la señora mientras se iba. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, del expresidente Humala frente a esta...? Bueno, acá había una coartada, ¿no? Él un día salió y dijo, mi esposa no tiene nada que ver, yo soy el único responsable, asumo toda responsabilidad, y él salió, regresó, se quedó y ahora tiene un impedimento de salida. Espero que cuando venza el cuarto mes no vaya a ser que tampoco se lo renuevan, porque creen que no es justo ni necesario. Entonces tenemos un problema sorpresa más adelante. Y aquí el antejuicio, el derecho al antejuicio no rige porque los hechos a los que se refiere la investigación son anteriores a su asunción de poder. Son anteriores. Y si hubiera un antejuicio yo no veo que haya que impedirlo, tendrá que ser procesado para que... Claro, no estoy hablando solamente de la celeridad. Los hechos anteriores, claro. Y él ya está sometido, de hecho, al juicio. Por eso está el impedimento de salir del país. Ahora, este es un tema sumamente grave, ¿no? Sumamente grave porque va a implicar, coincide con la supuesta confesión sincera que está haciendo
el señor Barata, ¿no? Por ejemplo. Sí. ¿Qué dirá? No sé. Pero antes de que las cosas revienten, empiecen polvorosa, ¿no? Ese es el punto. Y espero, ¿no? Que no nos quedemos en una nota diplomática de algodones, ¿no? Este ya no es un tema de diplomacia, este es un tema político del Perú. Y un grave problema político del gobierno. Bien, se nos va a acabar el tiempo y no hemos hablado del otro asunto político muy importante y también relacionado con el gobierno anterior, que es la gestión del ministro de Educación, Saavedra, y la interpelación, que parece que ya sí, será un hecho. Ustedes van a firmar la moción. El tema está complicado, que ha pasado a segundo plano ahora, ¿no? A propósito de este escándalo. Pero sí, yo creo que la interpelación hay que hacerla. Además hay que explicarle a la ciudadanía, la interpelación es un pliego de preguntas para que él responda objetivamente. Claro, pero es distinto que él vaya de motu propio, como él ha querido, claro. y que otra cosa es que la representación nacional lo llame, a ver, venga usted a responder taxativamente. Lo que pasa es que él ha querido cuando yo tenía la interpelación encima, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me parece que es inminente el proceso de interpelación. Bueno, y que responda con veracidad, no se pide otra cosa. Yo le tengo simpatía al ministro, y él lo sabe perfectamente, pero cuando surge un problema de corrupción, que no tiene que ver con la universidad ni con los panamericanos, es un tema de corrupción en su sector cuando él era ministro. ¿No va a haber preguntas sobre los panamericanos, no sé, la administración de fondos? No, sinceramente no lo sé, yo no estoy en ese tema, ¿no? Usted no está no representa a la bancada aprista en la coordinación de esta interpelación. Eso lo entiendo que Javier Velázquez, ¿no? Ajá. Esa parte. Yo estoy en este tema de Nadine Heredia y su presunta fuga, por decirlo de alguna manera benevolente. ¿Y cómo va a ser? Bueno, regresemos entonces al tema del que usted está más vinculado. ¿Cómo va a ser este procedimiento con el canciller? Bueno, yo creo que el señor canciller, a la comisión, que es una persona también muy estimada, sinceramente, sí. ¿no? Yo creo que su competencia y calidades personales no tienen nada que ver en este tema. Tiene que ir a hacer una exposición. ¿Pero a dónde? ¿No? Al ¿Ante Congreso, el Pleno? Posiblemente empecemos con la Comisión de Relaciones Exteriores, Ajá. ¿no? Para esto puede precipitarse hoy día o mañana, es que esto es muy rapidito, ¿no? Y por supuesto, esto da lugar a una actitud reactiva de todos los troles, ¿no? Como loco, no es fuga, esto, lo otro, como yo escribo, y Alan se fue también por... No, son dos cosas distintas. Alan, cuando se fue del país, se fue porque hubo un golpe de Estado, el 5 de abril, y él el 1 de junio se fue del Perú, en el marco de un golpe de Estado, y regresó cuando regresó la democracia. Un día como ayer, 22 de noviembre, Valentín Paniagua fue instituido como presidente en la etapa provisional, y él en poco tiempo, en enero, regresó al Perú en democracia. Mientras hubo democracia, siempre estuvo. Entonces, no confundamos, porque ahora yo he escuchado ahí pues una bloguera que dice, ahora Nadine tiene el pretexto para decir que es víctima de una persecución política. Ojo, el Perú hasta el domingo ha sido escenario de APEC. Los principales líderes mundiales han estado acá y han visto que en el Perú funciona la democracia, claro, que hay un Estado de Derecho, que nadie puede decir que hay persecución política. No puede comparar con el golpe de Estado del 92. Pues, bueno, solamente una persona ya muy parcializada y fanatizada puede opinar así, ¿no? Bueno, pero en los blogs hay opiniones de toda naturaleza. Sí, entre gustos y colores. No estoy hablando a nadie. Bloguera, en particular, más relevante. Al que le caiga el guante que se lo chante. Bueno, ahora, ¿qué pasaría si en efecto regresa la señora Heredia? Toda esta argumentación y toda esta alarma. Bueno, esperemos que regrese. Sí. Esperemos que regrese. Esperemos que regrese sin el cargo de la FAO, ¿no? Para empezar, porque eso es una cosa espuria realmente, ¿no? Pero es verosímil que le vayan a revocar ese cargo a la señora, ese nombramiento, quiero decir. Yo creo que mientras esté Graciano ahí no va a pasar nada. Por eso es importante quejarse a Naciones Unidas, que reclama transparencia, pero tiene que demostrarlo también en todas sus agencias. Obviamente. Yo escuché al canciller decir, no tiene nada que ver, como que no va a tener nada que ver el secretario general de Naciones Unidas con la FAO. Muy bien, muchas gracias. La FAO, permítame, para que vea su falta de credibilidad, hace pocos meses premió a Venezuela por un premio de nutrición. Para caerse de espaldas, de nutrición. De hambre, pobre gente. Sí.
Bien, muchas gracias al congresista Jorge del Castillo y nosotros nos vemos mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días.